Bueno, bienvenido de nuevo. Aquí estamos en el curso que se llama la Teología del Pacto. Estamos estudiando lo que tiene que ver con el pacto con Moisés. Y ya nos profundizamos por más que una hora en este material acerca de lo que Dios había prometido a Moisés y acerca de la ley que Él le dio a Moisés. Y nosotros hablamos de cómo este pacto con Moisés cabe dentro del mismo flujo o progresión de lo que Dios estaba revelando a su pueblo a través de los pactos, empezando con Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, nuevo pacto con Jeremías y también todo consumado en Cristo. Y en mi opinión ya establecimos con suficiente razón la razón por la cual sí debemos incluir el pacto con Moisés en el programa que se llama el Pacto de Gracias. Muy bien, vamos ahora. Gracias, Padre, por darnos una oportunidad más para estudiar tu palabra. Ayúdanos a captar estos pensamientos, a estos puntos, y por medio de tu Espíritu Santo, ponerlos en práctica en nuestras vidas, si es que se conforman a tu santa palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien. Número 2. Aquí vemos las estipulaciones, bendiciones y condiciones que van juntas. Génesis 19, 5 y 6. Estamos en la guía, página 133. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¡Qué belleza! Interesante, ¿no? Wow. Bueno, aquí vemos las estipulaciones del pacto, las bendiciones y obligaciones que nosotros ya hemos visto que van juntas. Todos los pactos tienen responsabilidades, tal como en el pacto con Adán en el jardín. Las bendiciones y obligaciones se presentan juntas. Serán para mí un reino de sacerdotes, es una obligación y una bendición. Deben cumplir con mi pacto, es una obligación. Y serán mi posesión, es una bendición y una obligación. Si la salvación es por gracia, ¿qué significa este lenguaje que contiene condiciones? Está presentando Dios aquí una relación de quid pro quo. El versículo 4 refuta esa interpretación porque la redención ya sucedió y ya somos salvos. Tenemos que recordar dos cosas. Todos los pactos tienen responsabilidades y privilegios o bendiciones en la economía de Dios. Otra vez, somos salvos para obedecer, somos salvos para adorar, somos salvos para que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. No es para nada. La libertad de esclavitud es libertad para ser seres humanos obedientes Nos saca a la nuestro Dios. esclavitud del pecado, pero para que lo obedezcamos a Él. Exactamente. Como Pablo dice que no usen la libertad para el pecado. ¡Wow! No usen la libertad para ser transformados a la imagen que Dios quiere que manifieste. La imagen de su Hijo Jesucristo. 2. Las obligaciones de Dios siempre son bendiciones. Dios no está diciendo guarden mi ley y yo los haré mi posesión, mis sacerdotes y mi nación santa. Moisés representando a Dios está diciendo guarden la ley de Dios y ustedes serán lo que Dios lo hizo que fueran. La obediencia es la meta, como ya hemos dicho varias veces. La obediencia es la meta de este pacto, no es el medio para poder recibir la redención dada en el pacto. La meta, el goal, el objetivo del pacto es que ustedes lleguen a ser lo que Dios propuso que fueran. Santos. 3 temas de alta importancia. Una posesión exclusiva de Dios. La santidad es el objetivo del pacto, no la causa del pacto. Dios les mostró su gracia para que llegaran a ser santos. No les pide que sean santos para que reciban la gracia.
Otra vez, las bendiciones son responsabilidades y las responsabilidades son bendiciones. El hecho de ser el pueblo poseído por Dios es una bendición muy especial. Un rey no es rey sin su pueblo, su posesión, y somos la posesión de Dios. Es una gran bendición. 2, también dice Dios que somos un reino de sacerdotes. Interesantemente, la idea del sacerdocio de todos los creyentes que se desarrolla en el Nuevo Testamento tiene su raíz y profecía aquí mismo en Génesis 19:6. Ustedes serán un reino de sacerdotes, llamados especialmente para interceder por las naciones. Eso se refiere al pacto que Dios hizo con Abraham para que él fuera una bendición para todas las naciones. Abraham es la posesión preciosa de Dios, pero la razón por la que Dios lo llamó y bendijo fue para que fuera una bendición para todas las naciones. ¿Dónde se encuentra esa frase en el Nuevo Testamento? ¿Qué apóstol la usa? La que son ustedes un reino de sacerdotes. ¿Quién lo dice? Eso está en el Apocalipsis, ¿no? No, está en Somos reyes sacerdotes. Primera Pedro. Quizás está ahí también, pero está en Pedro, capítulo 2, versículo 9, hablando ¿de qué? De la iglesia. Sí, somos sacerdotes. Y para combinar estos conceptos, es una bendición ser sacerdote. Pero la razón para la cual Dios nos hace sacerdotes Para bendecir. es para bendecir ¿a quiénes? A los demás. A los demás, al mundo. Al mundo. Intercediendo, ¿para qué? Para que Para sean bienestar salvos. de ellos. Para su salvación. Sí, sí, sí. Así como en todo el capítulo 18 de Génesis, Abraham intercedió por quiénes. Por Sodoma y Gomorra. Eso nos instruye, ¿verdad? Porque hemos enfatizado mucho en las distinciones entre las filosofías y conceptos de ese grupo en la clase acerca de género, pero debemos estar al mismo tiempo intercediendo Por ellos. por ellos, ¿no? Porque fuimos llamados a que fuéramos sacerdotes, un reino de sacerdotes, bendecidos para bendecir, para poder interceder por los demás que no conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora cuando se usa la palabra reyes, ¿verdad? Cristo era rey, el rey principal, ¿verdad? La iglesia son los reyes que estamos llamados a gobernar la tierra también, utilizando su palabra, ministrándola a las personas espiritualmente. Él es el rey principal, rey de reyes. Él es el rey, el que está sentado a la diestra del Padre, la cabeza principal, y nosotros somos los reyes, donde David, que somos su cuerpo, donde David de nosotros, para seguir su obra en la tierra. Hay una verdad muy importante en lo que está diciendo. Pero al mismo tiempo, en este contexto, Dios no usa nación de reyes. No usa esa frase, usa la frase reino de sacerdotes. Pero siempre hay que tener cuidado que hay un solo rey, Jesucristo, el rey de reyes. Y por supuesto que sí hay gobernantes aquí en la tierra que supuestamente se llaman reyes también, pero son reyes bajo el rey. Claro, Y el rey recibe su autoridad directamente del rey de reyes. Amén. Pero nosotros también tenemos, en un sentido tenemos el papel del rey, pero es que no he usado esa palabra. Cuando estaba enseñando eso en Génesis 1 y 2 usé la palabra subteniente. Porque hay un rey, pero ese rey comparte su gloria conmigo y comparte su autoridad, pero él es el mero mero. Y yo soy su súbdito, pero al mismo tiempo con cierta responsabilidad para reinar y dominar. Si quieres usar la palabra rey, está bien. O príncipe, podría Pero ser el rey o príncipe. con mucho cuidado. Sí. Yo sé que hay una teología que desarrolla el concepto del hombre creyente como rey. Está bien, pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque el hombre se envanece rápidamente. Mejor príncipe.
o subteniente. Debajo del rey, que es la cabeza principal. Gobernamos, juzgamos, utilizamos. Pero la es autoridad. interesante que él Honor, sí. enfatiza nuestro rol en el grupo de sacerdotes. Pedro usa la palabra, somos un sacerdocio santo. Intercesores. Intercesores. Pero el sacerdote también enseña e intercede. Hace dos cosas. El profeta representa ¿a quién? Así, a Dios. A Dios. Él enseña sobre la revelación de Dios. El sacerdote, en contraste, representa ¿a quiénes? Por el pueblo. Por el pueblo. Por el pueblo. Entonces, el profeta El mensaje habla de por Dios. Habla por Dios. El Sacerdote habla habla por el pueblo. por el pueblo. Pero tenemos los dos papeles. nosotros. En Cristo. En Cristo, con cuidado, en Cristo, solo dando su palabra, solo representando su pueblo basado en la voluntad que Dios tiene para su pueblo que se encuentra en el pacto con Moisés. Jesucristo es profeta, sacerdote al mismo tiempo. Y rey. Y rey. Y rey. Rey de reyes. Rey de reyes. Señor Rey de señores. reyes. Y Señor El de sacerdote que no solo intercede, pero este sacerdote se sacrificó. No hizo sacrificios, sí hizo sacrificio. Él mismo. Es Él mismo. Así es. Muy El bien. mismo es Cordero también. El mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, aquí dice abajo, página 134. Ahora, toda la nación de Israel se llama una nación de sacerdotes. Y todos en la nación son llamados a interceder. ¿Por quiénes? Por todas las naciones. No puedo enfatizar esto demasiado. Hay que recordar que somos bendecidos para Bendecir. bendecir. Es No para quedármelo yo. exacto. Para no engordarte. Y no para, exacto. Siempre el Espíritu Santo, el agua del Espíritu Santo tiene que fluir a través de nosotros. Pero tiene que fluir. Y para poder fluir, tenemos que estar pidiendo, recibiendo constantemente. Como Pablo dice en Romanos 5:5, yo no tengo amor en mí, pero el Espíritu Santo derrama Amor en mí. el amor en mí para que yo pueda amar. Me encanta No, eso. eso está claro. Eso está en él. buenísimo. No, buenísimo. ¿Dónde estará mi corazón? Donde yo pongo. Es fácil amar a los hermanos, Pero ¿dónde estará mi corazón? Dice Jesucristo. El corazón mío va a seguir la inversión mía. Si me invierto en ti, mi amor emocional crece para ti. Claro. Crece para ti. Hay miles de ilustraciones de eso, pero vamos a volver a las aquí. Ok, muy bien. Aquí vemos Una nación. en página 135 de las guías una nación santa, una nación llamada para ser santas. ¿Qué quiere decir la palabra santa? Apartado. Apartado, Separado. diferente, separado del mal, es lo que quiere decir, separado de la maldad, y la palabra santificación es el proceso cuando el aplicamos la proceso de experimentar la santidad, poco a poco, progresivamente, gradualmente, utilizando todos los medios de la gracia, palabra, oración, adoración, sacramentos, sufrimientos, que también nos santifican. proceso. Es un proceso. Una nación santa. Esta es la primera referencia a la característica que distingue el pacto con Moisés en comparación a los demás pactos, la palabra santa, la palabra santo. El libro de Éxodo hace 24 referencias a la palabra pacto. Hasta el capítulo 19 hemos visto solo 4 referencias. Es otra evidencia de que el pacto con Moisés debe ser incluido en el pacto Por de favor. gracia. Por favor. Muy bien, lo particular del pacto, y rápidamente terminamos con esta sección. Lo particular del pacto con Moisés, pacto con el pueblo entero que incluye la vida eterna.
los eruditos han hecho estudios de comparación entre las naciones vecinas de esta misma era. Observen ustedes que este pacto entre Dios y los israelitas es el único pacto en el cual un Dios ha establecido un pacto con el pueblo entero, con una nación entera. ¿Okay? Y la ve, no hay otra cultura paralela en la antigüedad acerca de este, donde hay un pacto discutido y desarrollado en el contexto de una narrativa. Y no hay otro pacto en aquella era que se dirige a la vida interna del vacío. Pero vamos a ver que hay muchas leyes que también hablan de las actitudes del corazón y de la necesidad de amar al vecino. Muchos dicen que es un concepto de nuevo. No, se enseña en Levítico la necesidad de amar al prójimo. Este pasaje presenta varias razones por las cuales debemos ver el pacto con Moisés como un pacto de gracia. Una de las más convincentes es que Pedro, ya hemos visto esto, en el Nuevo Testamento aplica este pasaje a mí y a usted. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, como Moisés ya nos ha enseñado, real sacerdocio, como Moisés ya nos ha enseñado, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que reclamemos las obras maravillosas. Y hay una traducción que dice los atributos magníficos de aquel que nos llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Hay que entender que ese es nuestro propósito, no solo ser bendecido por estas verdades, sino proclamarlas. Este es nuestro propósito como pueblo escogido. Pedro habla de los cristianos que definitivamente están bajo el pacto de gracia en términos de este pacto como ese es el pacto del monte en frente de Sinaí. Interesante. Para Pedro no hay distinción entre lo que la gente en Sinaí estaba recibiendo y lo que nosotros hemos recibido en Cristo. Entonces, él está aplicando bajo el nuevo pacto los elementos del pacto con Moisés. Sí. Entonces, no hay que excluir el pacto, no tiene nada, no, mentira. Ahí está. El pacto con Moisés es una parte integral del pacto de gracia. Como Pedro aplica las condiciones y los elementos, las bendiciones del pacto con Moisés en el pacto bajo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces el problema es cuando se estudia solamente un pacto y no se analiza todos los pactos. Hay que verlo en su contexto. En la Biblia viene ese contexto. Error parece cuando no se estudia correctamente la... Yo creo que la aplicación de todo eso es que es muy recomendable que uno lea por completo la Biblia. Y es la clave. Cuando el pastor de nuestra iglesia, Padre Sermón, yo leo el libro completo. De no leer Sacres y Sermón. Del capítulo 1 hasta el capítulo 1. Exactamente. Por favor. Está el libro. ¿Por qué? Para encontrarle No caer en la apostasía. Exacto, como Hechos 17, versículo 11, los de Berea examinaban diariamente las escrituras para averiguar si lo que los apóstoles estaban enseñando se concuerdan con la palabra de Dios. Muy bien. Si lo hicieron con los apóstoles, sí. Mucho más con los Por eso hay valores. tanta doctrina y tantas enseñanzas, como se dice, Dios mío. Uno estudia los católicos, estudia esto y todo, y dice, Dios mío, ¿quién es? ¿Por dónde podemos aquí ahora? Por eso hace falta revelación. Y cuando yo busco una iglesia, pero hay que leer la Biblia entera. yo busco la iglesia que enseña por exposición los libros de la Biblia. ¿Entiendes? Cualquiera puede sacar temas. Sí, es apropiado. Pero si vamos a ser alimentados suficientemente bien en el contexto, es bueno que, no siempre, pero que con regularidad el pastor predique a través de libros enteros. Muy bien, seguimos. Estamos en página 136. La respuesta de parte de la gente. Muy bien.
Todavía estamos en Génesis 19, versículo 7. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Y ellos hicieron compromiso. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. Intercediendo, ¿verdad? Y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho. Muy bien. Aquí aprendemos que el pacto es comunicado de Dios a Moisés, el mediador humano, y de Moisés por medio de los ancianos a la gente. Todas estas palabras, promesas, gracia, obediencia y responsabilidad son comunicadas. B. Versículo 8. La ratificación del pueblo por Israel. Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Aquí es donde Darby, el dispensacionalista, dijo que los israelitas hicieron un gran error. Las grandes responsabilidades no se han comunicado todavía. Todas esas responsabilidades serán comunicadas en los capítulos 20 a 24. Pero aquí el pueblo formalmente acepta y se pone de acuerdo con el pacto. Lo que vemos aquí son todas las características de un tratado, un ritual de ratificación de un pueblo. Dios comunica los términos por medio de su mediador y la gente se pone de acuerdo y firma. En términos humanos, firma el contrato, el pacto y lo devuelve a Dios. El punto aquí es que las promesas del pacto y el pacto en sí tienen que ser aceptados y abrazados por el pueblo. ¿Cómo es que nosotros aceptamos los términos del pacto? Obedeciendo. Primero por fe. Por fe. Por fe y compromiso, y el compromiso es arrepentirnos y obedecer. Las promesas del pacto tienen que ser aceptadas por el pueblo. La condición de obediencia no se ha articulado aquí como las condiciones necesarias para poder recibir los beneficios del pacto. En el Antiguo y Nuevo Pacto, la respuesta de fe es enfatizada, aunque aquí tenemos el versículo 8, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Bueno, antes de concluir, ¿por qué fue apropiado que la gente aceptara los términos del pacto aún antes de comprender todo lo que se implicaba en ese pacto? ¿Fue apropiado o correcto? Sí. Nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, reconocemos que Él resucitó y Él es el Señor de señores, y nosotros nos entregamos a Cristo y poco a poco vamos aprendiendo lo que nuestro reino requiere. Sí. Eso es muy apropiado, es imposible. Yo diría que hasta hoy estoy aprendiendo lo que Dios me quiere o me requiere. ¿Ok? Es muy apropiado. ¿Y por qué la obediencia es el énfasis aquí? El punto no es el de enseñar una salvación por obras, ni una salvación por una combinación de fe y obras. ¿Quién enseña eso? La Iglesia Católica. Exacto. Sino el de iniciar una lección multigeneracional acerca de la naturaleza del pecado. Si leemos esta lección en los siguientes capítulos, sería imposible concluir que la salvación es por obras, porque la narrativa demuestra una falla tras otra por parte de la gente de obedecer a Dios. Y Dios, aún así, sigue con su plan de redención por gracia y no se deshace de ella, no la abandona. La nación falla constantemente en obedecer a Dios y Dios sigue fiel a su pacto y a ella, a su nación. Por ejemplo, antes de apartarse del monte Sinaí, construyeron ídolos y cometieron idolatría grosera. Y Dios no tiró la toalla, no se dio por vencido.
Él continuaba y continúa. Y Él es fiel a su pacto. Muy bien, ahora lo que voy a hacer, Dios mediante, es darles algunas implicaciones teológicas de este pacto con Moisés. Y este material no tiene una parte esencial en lo que estamos presentando en cuanto a la teología del pacto, pero en mi opinión es información que vale la pena compartir con ustedes para ayudarles a poner en práctica lo que hemos visto en el material que contiene el pacto con Moisés. Amén. Amén. Muy bien, aquí estamos estudiando un resumen teológico del pacto con Moisés. El pacto con Moisés ha provocado algunos de los debates más grandes que ya hemos visto en la historia del cristianismo. La relación precisa del pacto mosaico con los pactos que lo preceden y el cumplimiento que lo sigue ha sido uno de los problemas más persistentes de la interpretación bíblica. Bueno, aquí no voy a meterme profundamente en esa sección, pero si han estudiado un poquito lo que se llama el trasfondo del Pentateuco, los eruditos hace 100 años, un poco más de 100 años, postularon una teoría que se llama en inglés JEDP o en español JEDP, porque ellos, según ellos, Moisés, no sé cómo la gente decide estas cosas, ellos menosprecian la inteligencia de nuestros antepasados y eso es para mí una cosa innecesaria, porque era gente bastante inteligente, muy educada, sumamente más inteligente que nosotros ahora que somos, que solo usamos los aparatos de la tecnología y no sabemos leer. Pero bueno, digo que esa teoría dice una tontería que divide los primeros 5 libros de la Biblia entre 5 fuentes. Y ellos determinaron esto por los 2 nombres de Dios, Jehová y Elohim, diciendo que cada vez que se aparece el nombre Jehová, esa parte fue escrito por un autor que específicamente usaba ese nombre. Y lo mismo con Elohim. Y también en Deuteronomio, que es una colección de sermones de Moisés, ellos dicen que fue de otra fuente, otro autor. Y también las secciones que hablan de las ceremonias y de las cosas sacerdotales, se llama P en inglés, priest o sacerdotes, esa sección tenía otro autor. Y lo imposible de todo esto, y tenía un muy buen profesor en el colegio, que nos hicieron una lista de los textos en los cuales se aparece el nombre de Jehová, el nombre de Elohim, y separamos Deuteronomio, y también separamos todas las secciones acerca de ceremonias sacerdotales. Y yo mismo, personalmente, yo marqué en mi Biblia todos los textos J, todos los textos E, todos los textos D y todos los textos P. Y yo diría que fuera imposible, y esta es la teoría, que un redactor compiló todo esto en lo que tenemos en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, el hombre se llamaba Julius Wellhausen, y en casi todos los seminarios que nosotros llamaríamos liberales, hasta hoy enseñan esta teoría. En otras palabras, están diciendo que Moisés no pudo haber escrito porque no era suficiente inteligente ni sofisticado, según esta teoría. Pero la razón por la cual nosotros creemos que Moisés sí escribió estos 5 libros es porque establecimos esto en otro curso de evidencias. Entonces, ¿por qué creemos que estos libros fueron escritos por Moisés? Jesucristo confirmó. Gracias, sí, es la respuesta. Jesús mismo lo dice varias veces. Cuando él está citando este texto, le dice a veces, Moisés dijo, entonces para Jesucristo, Moisés escribió todo esto. Dice que los egipcios eran los primeros que estudiaron en una universidad. Es lo que no, eran muy sofisticados, muy educados, muy educados. Y Moisés estudió con ellos, por favor. Sí. Por favor.
Y de esa manera Dios lo preparó, Así. sufriendo con los egipcios. Bueno, sufriendo con los egipcios. Bueno, él vivía bien. Vivía muy bien, entonces por eso el autor de Hebreos dice que él sacrificó todo eso para identificarse con el pueblo de Dios. Por fe. Okay. Como Cristo que dejó el cielo por nosotros. Así. Bueno, otra razón de los eruditos que concluyeron que Moisés no escribió nada de esto y ni es material confiable ni histórico es que no vieron nada en sus estudios acerca de los hititas. Los tratados suzeranos de los hititas han sido descubiertos de la era de bronce. Entre esos años, el significado de este descubrimiento es que el pacto de Moisés sigue el diseño suzerano hitita. En otras palabras, son dos cosas aquí. Muchos de los eruditos liberales, concluyeron que la Biblia era mala historia, no verificable y no auténtica. Es que siempre hablaban de los hititas, hasta que la esposa de David o su esposo era Betsabé, su esposo era hitita. Entonces la Biblia dice que no existen, que los eruditos dicen que no existen hititas. Pero ¿sabe qué? Encontraron en sus estudios arqueológicos, se llama Tel en inglés, un lugar que ellos excavaron con puras evidencias de los hititas. Tuvieron que cambiar de opinión porque aquí está la evidencia, pero nosotros sabemos, porque la Biblia lo dice. Y Jesús confirma todo lo que Moisés escribió. Entonces confiamos en Jesucristo porque es Hijo de Dios bajó del cielo, pero también resucitó para probar que era Hijo de Dios y muy confiable. Y bueno, son cosas que usan algunos. Está bueno saber esto, que a veces si uno encuentra a una persona graduada de tal universidad, van a decir, ok, por favor, es que estas cosas no sucedieron así como la Biblia dice, porque no hay evidencia. Hay muchas evidencias, hay evidencias. Muy bien, para que estén preparados. Y es más, los pactos, o es decir, el bosquejo, el formato, el diseño de los pactos que nosotros encontramos en toda esa serie, en especial con Abraham y con Moisés, tienen los mismos elementos y el mismo bosquejo que tienen los pactos o los tratados suzeranos de un rey conquistando a un súbdito. Llega a ser un vasallo y estos contratos suzeranos tienen el mismo carácter. Es una de las razones por las cuales nosotros podamos interpretar con confianza el formulario de los pactos, es porque la gente, los suzeranos en aquel entonces usaron los mismos formularios y la Biblia no difiere, estaban usando la misma formato que usan los tratados suzeranos. Y aquí están los elementos aquí abajo en página 138. Muy bien, en página 139, el significado teológico del pacto con Moisés. Bueno, hemos ya visto algunos de esos principios, pero principalmente relacional y secundariamente legal. Bueno, esta frase quiere decir que algunos de los que protestan diciendo que Moisés no debe ser incluido en este flujo de Dios revelándose a través de los pactos, es porque el pacto con Moisés tiene un carácter completamente legal y no relacional. ¿Es cierto? ¿Es correcto? No. Y ya hemos visto que es sumamente relacional. Sí. Dios respondiendo a los gritos de su pueblo, recordando su pacto, entonces es muy, muy relacional. Y, por supuesto, es legal. No estamos negando esto, pero tampoco no se puede decir que no sea relacional. Número 2. Ya existe la relación entre Dios y Israel por medio de los pactos personales que ya hemos visto. 3.
A Israel se les entregan las leyes dentro de su sistema de pacto y no viceversa. Las leyes sirven como un modo singular de administrar el pacto de redención originalmente establecido con Adán y confirmado con Noé y Abraham. En otras palabras, el pacto con Moisés no puede perturbar el compromiso de Dios para con su pueblo en el pacto de redención. El pacto con Moisés en ningún sentido está introduciendo otra manera para ser salvo. Claro. Por obras, la justificación por fe. ¿Recuerdan el texto en Génesis 15:6? ¿Qué dice? Abraham creyó a Dios y su fe fue contada como justicia. Y Pablo, como ya hemos dicho en varias ocasiones, ¿cuál libro escribió Pablo basado en ese? Romanos. Todo el libro de Romanos basado en ese texto. Bueno, justificación por fe. Entonces, la ley se introduce después del plan de redención para enseñarnos a cómo vivir después de ser justificados por fe. Una pregunta. Esta gente ¿cómo se dice? Denominación. De Dispensacionalistas. Ajá. ¿Cómo ven la salvación de Moisés y del pueblo de Moisés? ¿Cómo ven la salvación? O sea, ¿cómo pueden ellos hablar de gracia y al mismo tiempo de que Dios hace un pacto de gracia en un tiempo y en otros tiempos hace un pacto de obras? O sea, ¿cómo justifican esas dos formas de Dios de salvar? Entonces, a una gente lo salva por gracia y a otros lo salva por obras. O sea, ¿cómo justifican esta forma de pensar de ellos? Ok. Vamos a dar una clase completa sobre esa pregunta. Vamos a presentar una clase completa sobre los puntos de vista y cómo se justifican sus puntos de vista. De los dispensacionales. Exactamente. Y vamos a dar una historia de desarrollo entre ellos. Y para ser justos para con ellos, los más modernos o los más recientes, hablando de los que enseñan en Dallas, el seminario se llama Dallas Theological Seminary, el seminario teológico de Dallas, no piensan así hoy en día. No piensan así piensan que Moisés también fue salvado por fe y no por obras, pero al mismo tiempo lo que ellos conservan es la idea de que todo lo que se propone en cuanto al sistema que se usaba basado en Levítico y más adelante con la construcción del templo, ellos conservan una parte del futuro, por eso ellos posponen el milenio. Será un evento en el futuro dentro del cual Israel político será el centro. Jerusalén, reconstruido el templo, también el sistema de los sacrificios y todo eso. Entonces, más que nada, ahora este sistema se aparta porque tiene más que ver con el milenio en el futuro y no tanto con lo que nosotros entendemos como la consumación en Cristo, que, bueno, vamos a examinar todo eso más adelante, pero ellos dicen que la iglesia, según ellos nos acusan a nosotros de reemplazar a Israel con la iglesia. Y nosotros respondemos que no. Lo que la iglesia es ahora es exactamente lo que Dios había profetizado. Entonces, como Pablo en Gálatas 6 dice, cuando está escribiendo a los Gálatas, que las iglesias en Gálatas consistían principalmente con gentiles. Pero el tema que él usa cuando él les escribe en capítulo 6, el título que él les da es Israel de Dios. En otras palabras, la gran distinción es que ellos posponen mucho de lo que se ve en el Antiguo Testamento que tiene referencia a Israel, política, nacional. Ellos ven que eso se ha terminado porque no hay Jerusalén, no hay templo, no hay trono, no hay rey judío. Nosotros vimos que hay rey judío, se llama Jesucristo, está reinando desde el cielo, pero
para ser justos, ellos se han refinado su posición. Ellos están de acuerdo con nosotros que ahora todo enseña una justificación por fe, pero ellos reservan una parte en el milenio donde Israel nacional político va a reinar. 1000 años. En el milenio. 1000 años. 1000 años, ok. Y eso para mí crea muchísima confusión, pero vamos a ir allá más adelante en la clase y no me gustaría meterme en más detalle ahora porque solo voy a expresar mi ignorancia. Pero ya estamos más o menos preparados porque ya hice la preparación para esa clase, pero me gustaría esperar hasta que venga el día en que presentamos ese material. Muy bien. Lo distinto del pacto con Moisés, en página 139 abajo, resumen externo de la voluntad de Dios, y estamos de acuerdo que porque no hay nada malo en decir que el pacto con Moisés pone muchísimo énfasis en qué. Obviamente es relacional, obviamente fluye directamente de las promesas hechas a Abraham, pero su carácter es legal, obviamente, y no tenemos problema nosotros en decir que es un pacto de leyes, porque es un pacto de leyes, pero no como base de salvación y no como un regreso a lo que se llama pacto de obras, no. Expresa la voluntad de Dios para la gente ya redimida. Y ampliamente se expresa, ¿verdad? La voluntad de Dios por medio de muchas leyes. Y vamos a ver más adelante que algunas de esas leyes se aplican a la iglesia hoy en día y otras no. Y vamos a dar las razones por las cuales que no. ¿Ok? Y la misma confesión de fe enseña esto, pero no da suficientemente las razones, pero voy a dar algunas de las razones. Muy bien, número 2 en página 140. El Nuevo Testamento describe este periodo como la era de ley, lo que acabo de decir. En Gálatas dice eso. No voy a leer todos esos textos, pero hay que leerlos y confiar en que el periodo se describía como era de ley. 3. El pacto nunca fue considerado como un pacto de obras, nunca. Como si el hombre pudiera obedecerlo perfectamente para poder estar en el estado de bendición y aceptación con Dios. Como ya hemos visto, la aceptación ante Dios es por el pacto de promesa y es por fe. Entonces, principalmente los judíos, algunos de los judíos tenían ese concepto de que la salvación dependía de las obras de obediencia a las leyes de Dios. Pero Pablo dice en Gálatas 3:18, sí, la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Y arriba, el pacto con Moisés no anula el pacto de promesa que continúa hasta hoy. Entonces Pablo hace este argumento, que el pacto de leyes, es apropiado decir que el pacto de Moisés era un pacto de leyes, pero aquí en Gálatas 3:17 dice, lo que quiere decir es esto, la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. ¿Qué está diciendo Pablo? Está comparando el pacto de promesa. ¿Con quién? Con Abraham. Con el pacto de leyes, con Moisés. ¿Y qué dice? Dice que el pacto de leyes no anula. No anula el pacto de la promesa. Que vino 400 años antes. Que continúa. Continúa el pacto de gracia, el pacto de promesa. Entonces, durante todo el periodo de Moisés, Pablo está diciendo que todavía es relevante, todavía se aplica. ¿Qué pacto? El de Abraham. De Abraham, de promesa. Sí, exacto. No se mueve, no se... Pero Pablo, obviamente, estaba enfrentando a gente que tenía la creencia de que la justificación era por obras. Y él escribió todo el libro de Romanos para refutar ese concepto. Y escribió todo el libro de Gálatas para refutar otra versión del concepto,
los Gálatas estaban engañados pensando que la salvación o la justificación era por fe más obras, más la circuncisión y otras, y obediencia a otras leyes ceremoniales. Y Pablo está diciendo que no, siempre ha sido basado la justificación en la promesa. Él siempre vuelve, no se confundan, lo que Dios le dio a Moisés no interfiere con lo que Dios le dio a Abraham, por favor. Pero es otro énfasis, y ya hemos dicho lo que es el énfasis. ¿Cuál es el énfasis con Moisés? En la ley. La ley. La revelación de la voluntad completa de Dios. Si quieres obedecer a Dios, hay que leer Levítico, hay que leer el Éxodo, hay que leer los sermones en Deuteronomio. Son fantásticos esos sermones, pero Moisés lo hace claro que aún esos sermones en Deuteronomio se basan sobre pactos de gracia. Y hay muchos textos que enseñan eso. Oremos. Gracias, Dios. Aquí estamos porque tú eres fiel y nosotros no. Gracias por perdonarnos, gracias por llamarnos, gracias por enviarnos a tu Espíritu para forjar a Cristo dentro de nosotros. Gracias que tú siempre nos muestras misericordia y siempre nos eres fiel y fiel hasta el fin. Gracias que la buena obra que tú empezaste en nosotros, tú vas a completar hasta el día de Jesucristo. En el nombre de Cristo, muchísimas gracias. Amén.